Peña Gómez no partió en su vida política pública de una visión socialdemócrata. Peña Gómez fue construyendo esa visión. Peña entendió que no podía haber construcción democrática sin una lógica de consensos, de construcción de consensos. Su idea de la política de consensos es una visión moderna de la política, que son los suecos los que le dan una forma teórica. Ahí hay una visión moderna. José Francisco Peña Gómez cumpliría este jueves 6 de marzo 88 años. Murió el 10 de mayo de 1998 cuando apenas tenía 61 años. Es el gran constructor de la democracia dominicana, lamentablemente echado a un lado para ser priorizado Joaquín Balaguer y luego Juan Bosch. Y Peña Gómez está quedando como en una especie de tercer lugar. Es el mayor líder de masas de la historia de República Dominicana. Y hemos invitado a Wilfredo Lozano, sociólogo, un conocedor de José Francisco Peña Gómez, de la doctrina que enarboló, que fue la doctrina de la socialdemocracia. Peña Gómez, desde mi punto de vista, nunca fue un radical. Nunca pensó en las elecciones como matadero electoral, aunque le tocó la responsabilidad de anunciar la rebelión militar de 1965. Wilfredo Lozano, muchas gracias por aceptar venir a recordar aquí a José Francisco Peña Gómez. No, gracias a ti por invitarme, para mí es un honor. Bien, cuéntame, esa visión socialdemócrata, esa visión que Peña Gómez asumió y mantuvo durante toda su vida, ¿era posible o factible en República Dominicana o solamente era aplicable a los países europeos ya desarrollados y no a un país de la región del Caribe? Es una discusión complicada. Bueno, lo primero es que la visión socialdemócrata de Peña, a mi humilde criterio, es un resultado. Peña Gómez no partió en su vida política pública de una visión socialdemócrata. Peña Gómez fue construyendo esa visión. ¿Él fue más de izquierda inicialmente? No. Peña Gómez llega a la política en un contexto muy interesante. Yo escribí un trabajo largo donde trato de sintetizar su pensamiento ante la ausencia de bibliografía sobre este aspecto. Hay muchísimos libros sobre Peña de tipo anecdótico, de tipo biográfico, pero no hay una reflexión anecdótico. Exacto. Sí. Entonces, fíjate, yo no lo hay veo, una reflexión sustentada en el esquema de pensamiento de Peña Gómez, doctrinario. Exactamente. Bien. En el 61 Peña es un joven que ante la destrujillación y el momento de efervescencia política que vive el país, rápidamente Peña, que tiene una raíz popular, es un hombre que viene de abajo, de una familia pobre, tras la llegada de Bosch y el PRD a la República Dominicana, Peña rápidamente se vincula al PRD y naturalmente evoluciona rápido y es Juan Bosch queda impresionado con el talento y capacidad de ese joven por el discurso político, y Peña evoluciona rápido. Peña fue enviado por Bosch y junto con Milagros, Rafaelito Alburquerque, una serie de gente a la escuela de formación política que estaba en Costa Rica. Y Peña, es ahí que comienza Peña a tener un desarrollo político propiamente tal. Ahora, Peña es un hombre que evoluciona rápido y en poco más de 2 o 3 años, Peña pasa de ser un joven inquieto, muy sensible ante la cuestión social, a constituirse en un verdadero dirigente. A donde voy es que Peña no llega a la política post-trujillista con un esquema visionario ya establecido. Peña construye su visión política en la medida en que él se va construyendo como un militante de la política. Este es un punto importante. ¿En qué momento puede decirse que Peña tiene fraguada
una visión de la política, es un tema difícil decirlo, pero está claro que entre el 61 y el 66, en el que se hace la guerra, la guerra civil, concluye la guerra y llega Balaguer al poder. Peña Gómez más o menos construye una visión de la política, que es el primer momento, yo diría, de formación de su pensamiento socialdemócrata. Ese es un primer punto, pero hasta ahí Peña no tiene claramente maduro todavía lo que podríamos llamar la visión socialdemócrata. Pero no se radicaliza Peña Gómez. Nunca se radicalizó. Como consecuencia de esa guerra civil. No, nunca. Y la Revolución de Abril o la inversión militar norteamericana. Todo lo contrario. Yo creo que Peña sale de la guerra, aunque es un tema oscuro, un tema que se conoce poco. Peña sale de la guerra y es posiblemente con la convicción de que no había a partir de la derrota militar que había sufrido el bando constitucionalista, no había alternativa militar propiamente, no había alternativa insurreccional y que solo quedaba el camino electoral. Yo tengo la convicción de que esto es así, aunque la documentación que puede existir al respecto no es tan contundente en este aspecto. Ya. Pero luego Peña Gómez se va a estudia un doctorado en Francia. Ese es el punto de maduración. Esa es una maduración que es hasta inicio de los años 70. Así es. Cuando se da un vínculo muy estrecho al final de los años 69-70 entre José Francisco Peña Gómez y Maximiliano Gómez, que es un poco la radicalización, si se quiere, del PRD contra Joaquín Balaguer. Sí, pero ahí hay que distinguir dos cosas. Mientras el Moreno tenía una visión de la democracia en un sentido muy instrumental, y la idea del golpe de Estado revolucionario era una manera de jugar a la democracia para lograr alcanzar el poder, en Peña Gómez había una convicción democrática que lo llevaba a una lógica flexible de alianza. Son dos cosas distintas. Sí, pero obviamente el Moreno y la Isla Gotró plantearon la posibilidad de una alianza de todo el que pudiera contra Balaguer. Sí, naturalmente. Y Peña Gómez creía en una alianza de los demócratas contra Balaguer. Sí, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Es decir, para el MPD, la lógica de la alianza es un instrumento para alcanzar el poder del Estado y a partir de ahí construir ya una opción propiamente socialista. Cuando Bosch regresa de Benidorm, acusa al PRD de haber sido penetrado por la izquierda y particular por el MPD. Evidentemente había una presencia de izquierda, ahí había una presencia del movimiento de izquierda, que no quiere decir que eso implicaba que Peña Gómez tenía una visión MPDista de la política. No, Peña Gómez tenía una visión muy clara en que para poder avanzar, ya en este camino, Peña Gómez era un hombre que tenía muy claro que la única vía para poder vencer a Balaguer era la vía electoral, me parece a mí. Pero Bosch iba caminando hacia la izquierda en ese momento. Porque luego ya él abandonó el PRD. Indudablemente. Donde se muestra ya, porque comenzamos esta conversación con la idea de en qué momento se puede decir que Peña es un socialdemócrata. Yo tengo la convicción de que esa raíz socialdemócrata queda claramente evidenciada en la ruptura del 73, en el que es evidente... Bosch renuncia del PRD. Renuncia Bosch del PRD, y Peña pasa a ser el principal líder. Y ya ahí Peña tiene claro que la opción electoral es el único camino para la construcción de Pero ya la guerrilla de Camaño había sido derrotada. El foquismo no estaba, ni la liberación nacional, como una opción política posible. Sí. Entonces Peña proclama la lucha electoral. Sí. Y va el Acuerdo de Santiago. Sí. Y luego va el 78 con un proceso electoral en la que Peña impulsa a Antonio Guzmán y la candidatura pero electoral. El punto que tenemos que ahí delimitar claro es que realmente el único líder de esos tres líderes que mencionaste que tenía una clara
y profunda convicción democrática, donde la vía electoral era el mecanismo de apertura democrática, era Peña. Era Peña. Eso me parece a mí claro. Y en ese sentido, en última instancia, es Peña de los tres el que triunfa en el proceso de conducción de la democracia. Peña Gómez derrota 2 veces a Balaguer sin ser candidato a la presidencia, y una tercera vez lo derrota. Pero él derrota antes a Bosch. Bueno, porque la tesis de Bosch... Bueno, por eso fue una derrota partidaria, pero estoy hablando de derrotas electorales. O sea, porque quien gana las elecciones del 78 es realmente la estrategia de Peña Gómez. Quien gana, quien lleva de alguna manera al triunfo a Guzmán y al propio Salvador es José Francisco. Es José Francisco Peña Gómez. Y en el 94 gana las elecciones y le hacen un fraude. Sí. O sea, Peña Gómez en ese sentido es el gran constructor de una vía electoral ordenada de construcción democrática. Bien, hacemos una pausa con Wilfredo Lozano y retornamos en un momento para continuar este diálogo sobre la visión política estratégica de José Francisco Peña Gómez. Peña fue visionario, pero me gustaría saber, ¿era posible la socialdemocracia en una sociedad dominicana estrecha, conservadora, salida de una dictadura como la de Trujillo que duró 30 años? Yo creo que hay que, si asumimos la idea de la socialdemocracia como un modelo acabado, universal y cerrado, evidentemente que quizás solo en Suecia pueda haber opción socialdemócrata, pero si asumimos la socialdemocracia en una lógica flexible, en el que hay algunos principios básicos que tienen una traducción histórica en cada contexto nacional y político, entonces sí era posible. Yo creo que eso lo entendió Peña, y la opción democrática que estaba planteando Peña nunca pensó calcar la experiencia europea, calcar la experiencia británica o la experiencia sueca. Lo que sí Peña estaba claro era que no había otra alternativa de comenzar a construir un modelo de estado de bienestar, de sociedad abierta y de justicia social efectiva sin vía democrática. Eso sí lo tenía Peña claro. Y eso lo llevó a una convicción de operar en varios frentes. En primer lugar, Peña entendió que no podía haber construcción democrática sin una lógica de consensos, de construcción de consensos. No de simple construcción de alianzas electorales que se deshacen tras el triunfo de la fuerza predominante, sino de articulación de ideas que permitieran ver lo común que un determinado contexto político diverso podía tener e impulsar ese consenso. Esa es una primera cosa. Eso lo llevó a otro punto, que ese consenso no solamente era político, era también y sobre todo un consenso social y hasta cierto punto hasta ideológico. De ahí el papel de la cuestión militar, de ahí el papel de la sociedad civil. Y en tercer lugar, la idea de Peña, que siempre fue un claro norte en su accionar político, de que no podía haber democracia sin una visión cosmopolita de la política. Este es un punto que lo diferencia radicalmente de Balaguer y de Bosch, que fueron de alguna manera grandes líderes políticos en una lectura muy nacionalista de la política, muy cerrada. El otro elemento que me parece Peña incorporó fue el internacionalismo. Eso es lo que acabo de plantear. Él no era, digamos, un socialista en términos del internacionalismo proletario, ni nada de eso, sino las alianzas, y él visionó a los demócratas norteamericanos como potenciales aliados, y a los demócratas europeos como aliados. Fíjate, este es un tema importante. La idea de internacional, más que de aliar, más que la idea de los aliados internacionales, la idea del contexto internacional es el primer punto.
no puede haber construcción de la democracia, no puede haber una lógica política de apertura democrática sin considerar que el mundo está inevitablemente interconectado entre sus naciones. Ese es un punto que lo tenía claro Peña, y hasta cierto modo él es un precursor de esa visión cosmopolita que hoy se habla a propósito de la globalización. A partir de esa convicción, Peña evidentemente se involucra profundamente en el movimiento socialdemócrata y llega a ser vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina. Pero la visión geopolítica e histórica del asunto lo lleva a él a una convicción de que no puede avanzarse en ese camino si no se genera un contacto, si no se genera una conexión con la fuerza más progresista del democratismo norteamericano. Ese es el punto. O sea, Peña no tiene una visión simplemente oportunista del asunto. En el año 1978 accedimos a la democracia por el apoyo internacional. Sin ese apoyo internacional no hubiera habido democracia en este país. Y eso, este país se lo debe a José Francisco Peña Gómez. Ya. Me parece que el otro elemento es que José Francisco Peña Gómez nunca se radicalizó contra nadie, ni siquiera contra Balaguer. No, él actuó frente a Joaquín Balaguer con un ánimo, sabiendo que le estaban metiendo el cuchillo por detrás. Ahí interviene su madurez, ahí interviene esa visión plural de la política, pero también interviene su personalidad. Peña fue un hombre muy generoso. Yo sin ser un profundo y personal conocedor, como lo fue doña Milagros, que era su hermana, sí, realmente, yo me atrevo a decir que Peña era un hombre que no guardaba rencores. Ya. Pero Bosch era muy generoso. Yo recuerdo que en 1989, 1990, cuando estaba por definirse el proceso electoral del 90, siendo Balaguer presidente, y que Balaguer lucía que se iba a imponer nuevamente, Peña le ofreció su apoyo al Juan Bosch y al PLD, en un gran desprendimiento. Totalmente, y además eso es un hecho. Creo que en una ocasión estábamos Rubén Silié, quien te habla, Peña Gómez, y yo no recuerdo si Félix Calvo. Ahí Peña Gómez nos contó cómo concretamente se produjo ese ofrecimiento. Eso es un hecho. No fue pidiendo ninguna negociación, nada. No pidió nada. Le vamos a dar el apoyo. No pidió la vicepresidencia. A la candidatura de Juan Bosch y al PLD. Peña era un hombre desprendido y generoso, y era un verdadero patriota. Y la respuesta de Juan Bosch fue negativa. Bosch, según nos dijo, Peña, dijo como que no fue hostil a Peña. Le dijo que siguiera en el camino de seguir fortaleciéndose, que hiciera su trabajo en el PRD, que después que él ganara, hablaban. Fue algo así. Eso te lo digo, yo en ese encuentro... Después que él ganara las elecciones, sí, hablaba. Exactamente. Y Balaguer hizo el fraude. Sí. Y no ganó Juan Bosch, el PLD. Así es. Pero luego en el 94 Bosch se fue con Balaguer. Mira, realmente las elecciones del 90 fueron unas elecciones donde muy probablemente Bosch ganó. Pero ese triunfo tuvo un margen muy, muy estrecho. Balaguer fue un competidor real. Yo recuerdo que en el programa de cierre que tenía Juan Bolívar, Teleantillas, en Teleantillas, la noche en que se cerró ya toda propaganda política, Rubén Silié y yo fuimos a ese programa y ahí nosotros planteamos que las elecciones eran muy competitivas. Nos vieron un poco mal porque en ese contexto progresista se veía como que era decir que Balaguer podía ganar, y realmente Balaguer podía ganar. De ahí salimos tarde, me acuerdo, como a las 12 de la noche, y fuimos a comer algo a un sitio venezolano que había en la Churchill, esquina Mejía Ricard. Sí. Ahí había una cosa, y ahí me encontré yo con dos altos dirigentes del PLD. ¿Es donde está Blumol ahora? No, ahí estaba
de nosotros empanadas. Ah, de nosotros empanadas. Sí. Pero era, no, entonces no era ahí, era Charles Sommer. Ah, Charles Sommer. En la Charles sí, Sommer. Charles Sommer. Sí. Era en la Charles Sommer. Y ahí ellos nos dijeron que vieron el programa y que efectivamente nosotros teníamos razón, de que era una situación muy delicada e iban a ser unas elecciones muy competitivas. Eso fue en el año 90. En el 90, eso lo dijeron esos dirigentes. Bien. A hacer la última pausa y luego ya para concluir esta conversación sobre José Francisco Peña Gómez. Hay algunos aspectos que me gustaría hablar contigo en la parte final. Volvemos en un momento. Wilfredo, la recopilación de las obras del doctor José Francisco Peña Gómez, ¿qué ha pasado con eso? Ya se conocen los discursos, hay 4 tomos rojos que se publicaron con algunos de los discursos. No, hay 17 tomos que organizó la señora Rate, la señora Sara Rate, que hizo un trabajo pionero, donde los discursos radiales de Peña Gómez en Tribuna Democrática están todos ahí. Son 17 volúmenes. Según yo tengo noticias, todavía quedan muchos discursos sin publicar. Yo creo que el PRM, y si se debiera hacer un esfuerzo por impulsar, publicar esto, porque esa es la gran obra de Peña. Se ha publicado el libro de Peña Gómez sobre la cuestión municipal, que son las experiencias de él como alcalde. Yo no recuerdo si se publicó su tesis doctoral donde él, como abogado, donde él plantea su crítica a lo pernicioso que ha sido históricamente el continuismo político. Y bueno, está el libro programático de él para las elecciones del 96, Primero la gente. Yo diría, hay que hacer un esfuerzo, tiene que haber cartas, tiene que haber otros documentos. Según tengo noticia, hubo un libro donde Peña Gómez hace una reflexión sobre la revolución del 65. Es decir, hay toda una tarea intelectual que hay que cubrir, que debe hacerse. Creo que es un compromiso histórico que tienen los demócratas de este país con José Francisco. Porque la obra de José Francisco es algo muy distinto a la obra de Bosch y de Balaguer. Mientras Bosch y Balaguer, cuando llegan a la política, ya son intelectuales que tienen una trayectoria literaria y tienen una cosmovisión del mundo acabada y son personas maduras. Peña Gómez ingresa a la política como un joven, se desarrolla intelectualmente en la lucha política y no escribe mucho, pero sí sus discursos políticos tú los lees y hay toda una visión del mundo, hay toda una visión de la política, toda una concepción del Estado, de la democracia, del partidarismo político, como dirían los italianos, in nuce, en desarrollo. Y yo creo que esa es una tarea intelectual y política pendiente que debe hacerse. ¿Y quién debe hacer eso? ¿El Instituto de Estudios José Francisco Peña Gómez del Yo PRM? no sé quién lo debe hacer, pero alguien lo debe hacer. A mí me parece que es una tarea... ¿Están en vigencia, digamos, los postulados sobre el estado de José Francisco Peña Gómez? Bueno, yo creo que si hay un autor moderno en este país, es Peña Gómez. Y te voy a narrar solo 2 o 3 puntos. Esa idea de la democracia como construcción social, como acción del sujeto político y social, es de Peña Gómez. Para Peña Gómez, la política no se puede concebir sin la acción de ese sujeto popular. Primer punto. Segundo punto, su idea de la política de consensos. Es una visión moderna de la política, que son los suecos los que le dan una forma teórica. Ahí hay una visión moderna. Su lógica de las alianzas, su visión
del papel de los asuntos internacionales y de la necesidad que tiene la República Dominicana de abrirse al mundo y de pensarse en su construcción ciudadana y en su construcción identitaria de cara a un mundo abierto y cosmopolita, es algo más que moderno, y que ni Balaguer ni vos tuvieron esa idea. O sea, y así yo te puedo decir muchas visiones. Su idea, por ejemplo, de la ¿cómo se llama? Del gobierno compartido. Gobierno compartido. Su idea de la política para atender la base de la sociedad. La política territorial, la idea de que el municipio es la base de la visión de la democracia. Conecta a Peña con discursos de vanguardia de la participación social y política moderna, que los brasileños han teorizado, aunque ya desde Tocqueville lo sabemos. Entonces, Peña es un autor, Peña es un pensador que, aunque no escribió tratados, su obra política y sus reflexiones en su discursividad política está cargada de ideas modernas. Eso es un hecho indiscutible. Lamentablemente se ha sido injusto con Peña Gómez y se ha querido ver en él al organizador simple y llano, al líder cuya oratoria enardecía a las masas, y no se ha querido ver al pensador que construyó toda una visión de lo que debía ser la vida democrática, y en ello entendió que sin participación popular la democracia era algo hueco. Eso es una contribución de Peña. Tú tienes también, porque lo he leído en uno de tus libros, la tesis de que José Francisco Peña Gómez es el gran líder de masas de toda la historia de República Dominicana. Indudablemente. Bosch es un hombre de gran respetabilidad, es un hombre cuyas reflexiones políticas son fundamentales para entender la construcción política moderna de este país, pero Bosch no fue así un líder de masas como lo fue Peña Gómez, y mucho menos Balaguer, que fue un líder de fuerzas conservadoras de clase media, del campesinado, y sobre todo un líder de los militares. Peña Gómez no. Peña Gómez enraiza su presencia en la vida política de este país como un líder popular. Popular, muy bien. Bueno, pues recordamos, a propósito de que sería el 88 cumpleaños de José Francisco Peña Gómez. Así es. Su vida dedicada a la democracia, a la construcción democrática, a reivindicar las necesidades y el pensamiento de las bases de la sociedad dominicana. Por eso él asumió la consigna de primero la gente, y su gran vocación para que República Dominicana fuera un país de equidad, un país de justicia, un país de justicia social y de bien común, porque yo creo que eso fue lo que también reivindicó en toda su vida. Así es, José Francisco Peña Gómez. Así es. Muchas gracias, Wilfredo Lozano, sociólogo, un amigo. Ha escrito varios libros sobre el viejo PRD, el nuevo PRM, la vida, la inserción de José Francisco Peña Gómez como un joven que nació en la Loma del Chivo, era que la se Loma llama, del Chivo. Sí, en Valverde Mao, y entonces se reivindicó y se convirtió en un gran líder de masas, viniendo de lo más profundo de la pobreza de República Dominicana. Y se convirtió en un intelectual de primera. Tú sabes que al final de su vida José Francisco estaba estudiando ruso. Ruso estaba estudiando. Sí. Manejaba 6 idiomas. Era una bestia. Una bestia, increíble. Bueno, muchas gracias a Wilfredo Lozano y muchas gracias a ustedes por la compañía.